para la enseñanza de hoy y que tengamos claro que lo que quiero yo enfatizar es lo siguiente, que nuestros hijos son de Dios y que el amor de Dios va más allá que el amor de una madre o de un padre. Yo sé que el amor de una madre a sus hijos no tiene comparación. Realmente eso muchos de nosotros lo sabemos. Muchas madres dan su vida por sus hijos y eso es algo que tenemos que valorar de ellas. Ahora, las madres siempre van a velar por el cuidado de sus hijos, pero lo que yo quiero también resaltar es que para decirles a ustedes, padres, una vez más, que recuerden que nuestros hijos van a tener un mejor cuidado cuando nosotros se los entregamos al Señor, porque de ellos son los hijos. Y también para los futuros padres les digo lo siguiente: cada vez que estás pensando en tener un hijo, o si estás pronto a tener un hijo, recuerde que ese hijo le pertenece a Dios. Porque al final nosotros como padres solamente tenemos la responsabilidad de guiarlos, educarlos y darles siempre las mejores enseñanzas. Pero al final el dueño de todo es Dios. Y por ende, ustedes también en algún momento fueron hijos. Entonces también ustedes le pertenecen al Señor. Entonces todos nosotros le pertenecemos a Dios. Para la enseñanza de hoy me gustaría usar una historia que nos enseña el valor de que a Dios le pertenece todo, especialmente cuando hablamos de nuestros hijos. Y para esto me gustaría hablar de una madre que rogó, suplicó, llevó depresiones, por todo lado la querían humillar porque no podía tener hijos. Y ella le pide uno al Señor y Dios se lo concede. Y al final ella decide entregárselo a Dios. Entonces la mamá que estoy hablando es Ana. Y para esto yo quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 1. Y vamos a hablar cómo Ana, ¿verdad?, aplica esto de entregarle sus hijos a Dios. Entonces vamos y acompáñenme a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. Entonces recuerden, primer libro de Samuel, capítulo 1, del 1 al 5. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Estas tenían hijos, pero Ana no tenía ninguno. Y cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Vamos a hacer aquí una pausa. Inicio la enseñanza con la siguiente pregunta: ¿quién era Ana? ¿Quién era ella? Bueno, con lo que acabamos de leer podemos llegar a la conclusión de que Ana era una de las esposas de Elcaná y ella no tenía hijos. También era la que más amaba Elcaná, era su favorita. De hecho, Ana significa favorecida o atractiva. Entonces, Ana, ser esposa de Elcaná la tuvo primero porque era la que más amaba, pero como ella no le podía dar hijos, y en una cultura donde a veces se daba la poligamia, eso sí, tenía que tener los recursos para poder mantener a una segunda esposa. El hombre podía tener el derecho de casarse con otra para que éste le diera hijos. Y de hecho, Penina significa fecunda o fructífera. Entonces ella le daba honor a su nombre. Sin embargo, Elcaná amaba y consentía más
a Ana que a Penina. Y eso después generó otro conflicto que más adelante lo vamos a ver. Entonces, también aquí se da otro elemento cultural. En una cultura como la de ellos, el no tener hijos significaba una vergüenza para la mujer, pues no contaba con el favor de Dios. Entonces, eso en Ana implicaba muchas cosas. Por eso ella estaba viviendo en sufrimiento. Por eso ella estaba viviendo en depresión. Porque en su pensar decía, Dios no me quiere complacer. En otras palabras, Dios no me quiere. Ahora, con esa idea, ¿qué vivió Ana? Aparte del favoritismo de su marido, Ana vivió un gran martirio. Vea lo que dice los versículos 6 y 7. Acompáñenme a leer estos versículos. Dice: Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Y cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces, en otras palabras, Penina la molestaba hasta decir basta. Y la razón por la cual Penina la molestaba era porque no contaba con el favoritismo del marido, aunque él era un buen esposo en el sentido material, donde le daba todo y a los hijos también le daba los recursos, pero no contaba con su amor. Entonces la única manera de que Penina podía hacer que la otra persona se sintiera mal y humillarla era a través de su estado físico, de su esterilidad. Entonces Penina provocaba a Ana hasta el punto de que ella entraba casi siempre en una depresión. Ahora, aquí me sale una pregunta en relación a nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces somos como Penina? ¿Y a qué me refiero? ¿Cuántos de nosotros recibimos las bendiciones de Dios y en vez de estar agradecidos y felices por eso, lo que hacemos es humillar al prójimo? Es que Dios no está contigo, por eso usted no tiene esto. Es que Dios a mí vea cómo me ama, porque vea todo lo que me da. Y entonces empezamos a hacer que la otra persona se sienta mal. Muchas veces lo que tenemos que hacer como personas y como cristianos es ser personas agradecidas por las bendiciones de Dios. Porque Penina contaba, volviendo a un contexto cultural, con el favor de Dios, porque ella sí podía darle hijos a su esposo. Por eso, cuando el Señor los bendice, no humillemos, más bien seamos agradecidos y motivemos a otros más bien a que sean bendecidos por Dios de la manera como deben de ser bendecidos, es decir, que busquen de Dios constantemente. Porque al final, bueno, ustedes conocen la historia, el Señor cumple ese anhelo. Para Ana, lo que ella vivía no era fácil. Ella estaba viviendo una vida de martirio. Estaba siendo siempre lastimada, humillada a través de Penina. Sin embargo, esa depresión en su vida hacía que se motivaba cada día más a aferrarse más a Dios. Y tras de eso, como para llegar a regarla más, diría uno, por otro lado, vive un momento incómodo. Y ese momento incómodo era que cuando ella estaba orando y no escuchaba, Elí no la escuchaba, le dice: ¿qué es? Que estás borracha. Usted vino a la iglesia borracha. O sea, tras de eso la humilla todavía más. O sea, ella está haciendo algo con Dios, hablar con Dios, y la persona que en cierto modo debería estar ahí para fortalecerle, la humilla. Y ella tuvo que explicar lo que estaba haciendo. Sin embargo, Elí le dice: que Dios te conceda ese anhelo. Para Ana, contar con el favor de su marido no era suficiente, pues ella simplemente anhelaba una cosa, y era ser madre, era tener hijos. Ahora, ¿qué hizo Ana?
Y es aquí donde yo quiero que nos centralicemos en la parte de la enseñanza y lo que le quiero yo dejar a ustedes a través de esta enseñanza. Ahora sí, entrando en el tema, es ¿qué fue lo que hizo Ana? Y tal vez la respuesta es una respuesta simple, sencilla, pero realmente es la que debemos aplicar todos nosotros. Veamos rápidamente los versos 9 al 11. Y dice así: una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Y entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ana? La respuesta es muy simple: orar. Qué fácil suena eso. Qué fácil es decirle a alguien, ore. O qué fácil decirnos a nosotros mismos, tengo que orar. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces llegan personas desesperadas a buscar ayuda en cualquier ámbito de su vida. Y quieren tal vez que la persona le solucione el problema, le provea para que le pueda ayudar. Y cuando llegan donde la persona le dice, ore, ore. Y muchas veces la reacción de la otra persona va a ser, no, pues, acaba de gastar el tiempo yo. ¿A qué vine? Eso me lo pudo haber dicho por un mensaje. Pero ¿cómo nos cuesta orar? ¿Cómo nos cuesta aplicar esto? Realmente, ¿cómo nos cuesta orar y pedirle a Dios lo que realmente anhelamos? Pues en algunos casos nos puede costar orar, pero en otros casos más bien oramos hasta de más. Porque a veces oramos para pedirle a Dios todos nuestros caprichos. Y anhelamos de que Dios responda siempre a nuestras no necesidades. Sin embargo, la oración de Ana es muy distinta. Para mí esta es una de las oraciones más concisas y precisas que podemos encontrar en la Biblia. Es una de las oraciones más hermosas y lindas que yo he podido leer a lo largo de toda la Biblia. Ahora no voy a entrar en qué tipo de oración es esto, pero si ustedes a mí me preguntan cuál cree usted que sea este tipo de oración, mi respuesta sería la siguiente. Primero, para mí es una oración de negocio, con un tono de súplica, con otro de reclamo y por último con un deseo de ser madre. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuántos de nosotros realmente nos acercamos a Dios con este tipo de oración? Muchas veces nuestras oraciones al Señor es, dame. Señor, necesito que me des esto. Señor, provéame. Señor, bendígame. Señor, dame. Pero nunca hacemos una oración de negocios con Dios. Entonces a esto yo los motivo a que hagamos oraciones donde yo estoy dispuesto a negociar con Dios y estoy dispuesto a entregarle algo de mí al Señor. Donde yo estoy dispuesto a renunciar para que Él maneje la cuestión. Ana estaba dispuesta a dar a su propio hijo a cambio de tener un hijo. Por eso, como dije al principio, los hijos son de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos también a entregar lo que muchas veces nosotros amamos más, que son nuestros hijos, al Señor? Y no solamente nuestros hijos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregarle todo nuestro ser a Dios? Porque de algo que sí tenemos que tener claro
es que la oración a Dios muchas veces tiene que ir con un tono de negocio, porque yo también tengo que entregarle a Él algo. En el caso de Ana, como dije, le entregó un hijo. Ahora, este ejercicio yo quisiera que lo hicieran conmigo. Traigamos a Ana a los tiempos actuales. Si llega Ana con este problema a hablarnos a nosotros, ¿cuáles serían algunos de los consejos que muchos de nosotros diría? Probablemente el primer consejo es: ya siga donde un psicólogo para hablar de esto, para hablar de su depresión. Y otro consejo que es muy real en nuestra realidad es: ¿y por qué no te haces de una mascota? Pues al final los perros también son sus hijos. Vea, y con esto nada más quiero hacer una aclaración. No es que yo esté en contra de que no debemos cuidar y amar a nuestras mascotas, pero sí tenemos que saber realmente dónde está el lugar de ellos. Los mascotas no se pueden humanizar. Ellos siguen siendo mascotas. Así como la mamá de la mascota no le duele de entregarle a su hijo a ustedes porque saben que ustedes lo van a cuidar mejor, pues tampoco hagamos de que ellos sean hijos. No los humanicemos. No le demos un derecho que ellos no tienen. Ámelos, cuiden, disfrútenlos, pero recuerden que siguen siendo mascotas. El amor a una mascota no va a ser el amor a un hijo. Y eso tengámoslo muy, muy claro. Entonces, si Ana estuviera hoy, yo creo que nuestros consejos no serían favorables. Y el mejor consejo que ella pudo haber recibido, y seguro ya lo tenía presente, era que iba a orar. Ahora sí, nuevamente teniéndola hoy en día, si nosotros escuchamos esa oración y la estamos escuchando, ¿qué pensaríamos? Muchos dirían: entonces, ¿para qué pide un hijo si no lo va a querer? ¿O para qué está pidiendo un hijo si lo va a terminar regalando? Bueno, es que nadie dijo, que Ana no amaba a ese hijo y que lo iba a regalar. Más bien todo lo contrario. Ana amaba tanto a su hijo que se lo entregó a Dios. Ese amor de madre es tan grande que ella sabía que el mejor lugar que le podía dar a su hijo era que estuviese con el Señor. Ella le entregó a su hijo a Dios. Ahora, aquí salió una pregunta y quisiera expresárselas a ustedes en relación a la oración de Ana. Y dice así la pregunta: ¿es inapropiado que el voto de Ana parezca una negociación de Dios? Porque muchas veces creemos que negociar con Dios no es bueno. Pero aquí está la respuesta ante esto. Dice: la Biblia expresa claramente que el Señor desea que su pueblo tenga una relación auténtica y personal con Él, que incluya la expresión de sentimientos sinceros y concesiones mutuas. Es decir, en otras palabras, la Biblia nos enseña que cuando oramos a Dios tenemos que ir con una actitud de transparencia. Tenemos que contarle a Él todo, hasta lo que sentimos, todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, tenemos que decírselo a Él. Aunque sabemos que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, Él siempre quiere escucharnos. En otras palabras, Él siempre quiere que nosotros nos abramos a Él y le seamos sinceros de lo que estamos sintiendo. Y eso fue lo que hizo Ana. Ana misma le dice al Señor: mira la desdicha de esta sierva, mira lo que estoy sufriendo. No te olvides de mí, sino que acuérdate de mí. En otras palabras, Señor, yo siento que tú te has olvidado de mí. Y llegar a un consenso con Dios. ¿Qué le vamos a entregar a Él? Sigo leyendo, dice:
si no se puede pedirle ciertas cosas al Señor con fe, también puede prometerle algo. Ana era una mujer piadosa que creía firmemente en la bondad y el poder de Dios. Lo que Ana vivía la llevó a hacer esta negociación con Dios, pero no por desesperación, sino porque realmente anhelaba sentir en su vida el significado de ser madre. Ana sabía que Dios podía darle un hijo y a cambio ella lo entregaría en sacrificio vivo al Señor, para que este niño sirviera al Señor toda la vida. Dios no tenía la obligación de responder a la oración, pero el derecho de aceptar el ofrecimiento de Ana, y así lo hizo. En otras palabras, Ana conocía de Dios y sabía lo que Dios podía hacer en su vida, porque Ana iba constantemente al templo, o en este caso a Silo, y ahí seguro escuchaba las historias del Señor, y muy probablemente en algún momento escuchó la historia de Sara, esposa de Abraham, y cómo Dios le dio un hijo a Sara a una edad avanzada, sabiendo que era estéril. Por eso Ana también en su oración hace un acto de pedirle a Dios: Dios, yo sé que me puedes dar un hijo y a cambio te lo voy a entregar a ti, porque quiero sentir lo que es ser verdaderamente una madre. Ana comprendió que si Dios también le daba ese hijo le iba a pertenecer a Dios, y que ese hijo venía de Dios y por ende a Dios tenía que entregárselo. Por eso Ana se lo ofreció a cambio, como un sacrificio vivo, para que éste le sirviera al Señor en todo. Por eso, padres, yo sé que tal vez esto nos puede costar hoy en día, porque hoy vivimos en una era donde los papás nos hemos vuelto sobreprotectores de nuestros hijos. También estamos viviendo en que a veces nuestros papás no quieren soltar a sus hijos y quieren que vivan toda la vida con ustedes. Algunos también quieren quedarse viviendo toda la vida con los papás. Pero hay hijos 50, 40, 50, 60 años y viven todavía con sus papás. Y hay otros que se descaran y más bien no quieren soltar a los padres. Pero tenemos que entregar los hijos a Dios, porque Dios va a saber lo mejor para cada uno de ellos. Porque al final tenemos que tenerlo claro: nuestros hijos no son nuestros, sino que son de Dios. Pero también ustedes, padres, tienen que entregarse a Dios, porque ustedes en algún momento fueron hijos y todos los hijos les pertenecen al Señor. Entonces ustedes también tienen que entregarse. Nosotros solamente estamos siendo usados por Dios para guiar a nuestros hijos, para aconsejarlos, para cuidarlos y para enseñarles a ellos la ley del Señor y los caminos correctos de la vida. Pero al final todos nuestros hijos le pertenecen a Él. Por eso hago esta pregunta: ¿qué tan dispuesto está usted a entregar a su hijo e hija a Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos? Para los futuros padres, ¿qué tan dispuestos ustedes están de entregar a sus hijos a Dios? Una de las cosas que Mel y yo hicimos cuando nos dimos cuenta que estábamos embarazados, bueno, que ella estaba embarazada, yo nunca estuve, ya esto es normal en mí, era que orábamos todos los días y le decíamos: Dios, este hijo es tuyo. A ti te pertenece este hijo. Ayúdanos nada más a saberlo corregir y a enseñarle a ti todas las normas y todo el camino tuyo, todo el camino del Señor, que se pueden caminar. Pero este hijo es tuyo.
Por eso a veces con mi esposa y yo a veces entramos como a veces en un conflicto. Yo soy como, no, déjelo, que vaya, que disfrute. Y mi esposa es como, pero hay que estar ahí encima. Y yo, pues no, Dios lo cuida mejor que nosotros. Dios sabe. Ahora, tampoco hay que volverse tan descarados, ¿verdad? Como dice, dejémoslos, ¿verdad? Y ya sean por allá. Uno simplemente los vigila. Pero a Dios le pertenecen nuestros hijos. Ahora, ¿qué pasó en la vida de Ana después de esto? Hubo un cambio en su vida, porque este tipo de oraciones nos motiva a nosotros para ver las cosas de otra manera. Al principio veíamos que Ana no comía porque estaba en depresión, aparte que estaba recibiendo el martirio de Penina. Pero ahora el Señor concede este deseo en Ana. Ella queda embarazada y hay un cambio en ella. Ya ella come, ya ella se siente feliz. Ya los insultos de Penina no le rebotan, porque ya ahora está sintiendo ese anhelo de ser madre. El Señor cumplió la oración de Ana. Dice el versículo 20. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que dijo: al Señor se lo pedí. Dios cumplió ese deseo y ese anhelo. Ana ya tenía a ese hijo. Ahora Ana pudo haber dicho: Dios, gracias por darme este hijo, pero ya no se lo voy a entregar a ti porque mira, ahora ya lo tengo. Ahora me pertenece. Pero ella siempre tuvo presente su voto. Ella siempre tuvo presente ese voto. Y entonces, ¿qué hizo Ana después? Cuando ya lo vio crecer, le dio alimento, lo chineó un rato, Ana tuvo que ir a entregárselo a Dios. Versos 24 al 28, vea lo que dice. Si gusta, me acompañen acá. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro a la casa del Señor. Llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Y dijo Ana: mi señor, tan cierto como usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Y entonces Elí se postró allí ante el Señor. En esta sección, como termina el capítulo 1, podemos ver varias emociones en la vida de Ana. La primera emoción es la felicidad que tiene de ir a presentar al niño. Mira, Elí, aquí está el niño que lloré. El Señor me respondió. Eso es una felicidad. Estaba alegre, pero al mismo tiempo muestra una tristeza, porque tiene que entregar al hijo. No es fácil. Ahora en la mañana me estaba contando una hermana que tuvo que entregar a un niño que estuvo bajo su cuidado por 6 años. Y no fue fácil. Dice que se puso hasta a llorar en la prédica cuando la estaba dando, porque le trajo ese recuerdo. No es fácil entregar un hijo. Y está bien estar triste. A veces queremos solamente quedarnos con la parte de que el cristiano tiene que estar feliz, alegre y contento, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Pero no, está bien estar triste. Es parte de nuestras emociones. Pero hay otra emoción que Ana hace acá, que para mí es la más importante. Y esa tercera emoción es que Ana tenía confianza.
Ana confiaba que el mejor lugar para su hijo era que él estuviese en la casa de Dios, porque sabía que Dios lo iba a cuidar mejor que ella. Porque Ana también sabía que si entregaba a ese hijo a Dios, Dios lo iba a engrandecer. Porque Dios engrandeció a Samuel más adelante y lo exaltó y lo puso en un lugar de honor para el bienestar del pueblo. Más adelante, si ustedes no sabían, Samuel se convierte en el último juez de Israel, es decir, el último gobernador de Israel. Y por medio de él pasaron los reyes. Él tuvo la dicha de ungir a 2 reyes, uno escogido por el pueblo y otro escogido por Dios. Por medio de Samuel se hicieron grandes milagros y grandes profecías se cumplieron, porque a través de Samuel él ungió al que más adelante Dios iba a escoger para crear ese linaje real cuando Dios mandara a su hijo a morir por nosotros en la cruz. Porque él unge a David. Y esto no se hubiera logrado si su madre no se lo hubiese entregado a Dios. Qué importante, Padre, es entregar nuestros hijos a Dios. Porque Dios sabe lo mejor para nosotros. Como hablaba al principio, yo sé que era un ejemplo que puede traer algún recuerdo triste, pero de algo sí les puedo decir. Si alguno de ustedes han pasado por la desdicha de perder un hijo, sepan que Dios tiene mejor cuidado de ellos. Sepa que Dios los cuida mejor que nosotros. Yo sé que no es fácil, es doloroso, pero tenemos que confiar. Y eso es lo que nos enseña Ana. Entonces, para ir ya cerrando en esta enseñanza, primero, no tengamos miedo de negociar con Dios. Más bien, ¿qué le vamos a entregar a Dios cada vez que queremos algo, que anhelamos algo? ¿Qué tratos vamos a hacer con Él? ¿Qué voto vamos a hacer? No tengamos miedo de eso. Por otro lado, Samuel tuvo un propósito. Y ese propósito fue ungir a 2 reyes. El segundo rey que él unge, como dije anteriormente, es el que Dios utiliza, ese linaje real para cuando Él manda a su hijo aquí en la tierra. Nosotros como padres tenemos que entregar a nuestros hijos a Dios. Tenemos que dárselos a Él. Pero Dios hizo un acto totalmente distinto, porque Él nos entregó a su propio hijo a sí mismo. Él entregó a su hijo a nosotros. Y lo hizo por amor. Entonces, si Dios pudo haber entregado a su propio hijo a nosotros, que somos seres imperfectos, que somos pecadores, con mucho más razón tenemos que entregar nuestros hijos al Señor. Y no solamente a nuestros hijos, sino que también nosotros mismos tenemos que entregarle a Él. Dios entregó a su propio hijo por amor a nosotros. Y gracias a ese hijo que fue entregado, hoy tenemos la dicha de tener la salvación y de poder confiar de que algún día vamos a estar en la eternidad con el Señor. Porque Dios nos amó tanto que dio a su único hijo. Mejor devolvámonos. Dios nos ama tanto que dio a su único hijo por nosotros. Entonces, si Él lo entregó, podemos nosotros hacer lo mismo por amor a Él. La historia no termina ahí. Más adelante, Dios le concede más hijos a Ana. Y yo les aseguro que Ana puso también a sus hijos al servicio de Dios. El único que estuvo siempre en el legado del templo fue Samuel, pero los demás también tuvieron que haber sido entregados a Dios
porque esta era la práctica de ella. Por otro lado, y ya aquí concluyo con esta idea, Ana o la familia del Caná no era una familia perfecta. Primero que todo, pues era un matrimonio poligamio. Segundo, entre las esposas no se llevaban, pasaban peleando, parecían perros y gatos. No sabemos cómo Ana trataba a los hijos de Penina, pero había una práctica en ellos que es una práctica que tenemos que hacer nosotros como familia y especialmente nosotros como padres con nuestros hijos. Y era que iban a la casa de Dios. No iba solo el Caná, no iba solo Ana, no iba solo Penina, no. Iban todos juntos a cumplir la responsabilidad de ir a dar sacrificios y ofrendas en la casa de Dios. Como familia asistían a la casa del Señor. Por eso esto es lo segundo que yo quiero que se lleven a la casa. Lo primero es que recuerden que nuestros hijos son de Dios. Y lo segundo, que no importa cómo sea nuestra familia. Yo sé que familia perfecta no existe, pero que como familia busquen a Dios. Vengan a la casa de Dios y vengan a entregarse a Él como familia. Pongámonos de pie y terminamos con una oración. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy hemos comprendido que te pertenecemos a ti, Padre. No solamente tenemos que entregar a nuestros hijos, sino que tenemos que entregarnos a nosotros mismos a ti, Padre. Porque tú eres nuestro gran Padre celestial y nosotros somos tus hijos, Señor. Por eso, Dios, en esta mañana no solo te entrego a mi hijo o a mi hija, sino que te entregamos a ti también nuestro cuerpo, nuestro ser, Dios. Y que seas tú el que nos cuide y que nos protege, porque tú sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a soltar aquellas cosas que muchas veces nos aferramos y nos permite alejarnos de ti, Padre Santo. Por eso, Dios, hoy estamos aquí en amor, negociando contigo, Dios, para entregarte y que tengarte algo de nosotros y que tú cumplas un anhelo en nuestras vidas, Señor. Señor, sabemos que tú escuchas y sabemos cuáles son tus respuestas a nuestras oraciones, Dios. Pero también confiamos que tú puedes hacer que todas las cosas sean posibles en nuestra vida, Dios Santo. Te entregamos a ti nuestro ser, Dios. Y gracias, Señor, por el gran sacrificio que hiciste al entregar a tu Hijo y a entregarnos a nosotros por un acto de amor, donde Él fue humillado, pisoteado, golpeado y hasta la muerte se le entregó a ti, Señor. Pero Dios, tú permitiste todo esto porque nos amabas y porque era parte de su plan, Dios. Y hoy lo recordamos y a ti te damos la gloria y la honra por eso, Padre Santo. Porque tú sabías que al tercer día Él iba a levantarse de esa muerte, de esa tumba, para que hoy nosotros podamos confiar que en ti hay salvación y vida eterna. Y a ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, iglesia, y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Johan.
¿Qué decisión más importante es entregar los hijos a Dios? No perdemos cuando se los entregamos. Todo lo contrario. Se los entregamos con la seguridad que a los niños les va a ir mejor, que a los hijos les va a ir mejor. A veces convertimos los hijos como en nuestros ídolos y todo gira alrededor de ellos. Y hay que amarlos y cuidarlos. Pero entreguemos nuestros hijos al Señor. Quiero que antes de entonar la alabanza y despedirnos, quiero que usted se vaya con esta bendición. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén y amén.